Hola, ¿cómo están? Hoy quisiéramos hablar de un tema un poco más leve, como ya leyeron en el título, las entregas. Y es que los que estudiamos arquitectura, vaya que sabemos de la ansiedad y el estrés que nos provocan, aunque también pueden ser divertidas si lo vemos desde otro ángulo. Y bueno, si tú nos estás escuchando mientras realizas tu entrega, pues estamos aquí para hacértelo más leve y pues a darle. Bueno, para empezar quisiéramos platicarles un poco de nuestra experiencia. Para mí fue difícil, pero creo que me enseñó algo que pude utilizar a lo largo de la carrera. Y bueno, fue mi primera entrega, ¿no? Como tal de proyectos, que es así como le llamamos bueno, como le llaman la Ibero a la Materia principal. materia, ajá, principal. Y entonces recuerdo que, pues claro, tú llegas como con toda la ilusión de tu proyecto, tu maqueta, tus planos, y de pronto recuerdo que la arquitecta que me corrigió, pues fue muy dura en cuanto a que pues sí, tenía muchas fallas y claro, era mi primera entrega, entonces claro que ahora que lo veo desde aquí, pues sí, me doy cuenta que sí hubo muchas cosas que faltaron y que obviamente pues la inexperiencia y todo lo que ya sabemos que por lo que pasas en el primer semestre de la carrera, pues yo recuerdo que aguanté y aguanté, ¿no? Cada cosa y rompió mi maqueta y me volvió a explicar y digo, no es que haya sido grosera, sino simplemente fue dura. Y entonces me fui con mi maqueta al coche y lloré. Comencé a llorar y no, como que no entendía qué estaba pasando, me sentía como, pues sí, como frustrada porque tampoco es que me haya dejado explicarle mucho, porque entiendo que también, pues sí, era más el escuchar que el explicar en ese momento. Pero creo que algo que justo pude darme cuenta, quizá no en ese momento, porque tampoco quiero mentir en esa cuestión, pero o sea, creo que fue que poco a poco me fui dando cuenta que debía de distinguir las críticas personales, ¿no? O a mi persona y al trabajo, ¿no? Y profesionales. Y creo que eso fue algo como clave para mí que a lo largo de la carrera me ayudó mucho y fue entender, ok, está juzgando mi trabajo, no está juzgándome a mí, no está hablando de mi incapacidad, ¿no? Simplemente que el proyecto no está haciendo lo que podría hacer o no se está expresando de una buena manera y creo que eso me ayudó mucho como a entender esta parte del que no sintiera esta dureza tanto, porque sí, no volví a llorar en una entrega, eso sí, pero se volvió menos duro y ya al final creo que también pues poco a poco fui experimentando el entender que mi trabajo también se volvía mejor, pero creo que esa fue mi primera experiencia. Sí, es que, como dicen, la mayoría de las personas en los primeros semestres de arquitectura, pues sí les cuesta mucho, o no, más bien nos cuesta mucho, me incluyo, como dices, la forma en la que los profesores se expresan Sí. en sus correcciones, en hacerte ver las cosas. Y es por eso muchos que, pues sí, se van cambiando de carrera en esos primeros semestres, Ujú. porque creo que a diferencia de otras carreras, aquí como parte de la arquitectura es demasiado práctica, pues sí tiene que haber ese contraste en las correcciones y muchas veces como Ujú. tú contabas, ¿no? El que te rompan la maqueta, te la deshagan para enseñarte pues otras cosas, pues sí duele porque te cuesta, ¿no? Porque te desvelaste, porque pensaste el Ujú. material, todo eso, pues sí cuesta ver que el profesor en unos 2 3 segundos agarre y la arranque y la rompa y te reacomode las cosas. Es muy difícil de conectar con eso. Pero creo que a mí lo que me pasó fue que yo siempre tuve como este pánico escénico al hablar, al presentar. Nunca me gustó hacerlo desde la primaria con las exposiciones y todo. Me daba muchos nervios. Sí. Sí, Nunca fui había una muchos. persona, O sea, sí. en la carrera podías ver a los que les Sí, costaba mucho platicarlo o explicarlo y se ponían muy nerviosos a veces.
Y la primera vez que lo hice, pues sí me agarró de imprevisto porque no sabíamos que lo íbamos a explicar. Y eso tuve la Sí. suerte que mi primera vez no fue ante todos, sino fue ante el profesor, fue muy personal. Pero aún así me puse muy nervioso. Pero creo que pues sí, fue poco a poco ir, pues sí, una tras otra, como dicen los psicólogos, ¿no? Esta terapia de exposición, de estarlo haciendo y Sí. pues sobre todo cuando trabajamos en equipos, ¿no? Que a muchas veces no lo sabían explicar o tu parte no, pues sí, no era del todo pues entendida por tus compañeros, pues tú tenías que explicarla para que le dieran valor a tu trabajo Sí. y eso me ayudó pues a ir quitándome ese miedo, pero sí es muy duro al principio de la carrera el confrontarte pues en esta forma diferente o distinta de educación que es la tradicional que venimos trayendo primaria, secundaria, al llegar a la universidad pues sí es mucho de compartir, ¿no? El conocimiento y estar en mesas redondas y qué opinan del trabajo de los demás y tú expon y habla, Sí. es muy difícil de acostumbrarse. Yo es que creo que también, ahorita que mencionas eso, recuerdo que a mí, digo, no me costaba tanto trabajo hablar, aunque la verdad sí, sí, también un poco, pero creo que también entra este nervio de que muchas veces no tienes ni el lenguaje, ¿no? Como Ujú. que ni siquiera Sí, sabes de qué manera explicar ajá, algo, cómo decir las porque cosas, pues sí. ellos están como en un, esperando que tú lo expliques de una manera increíble y muchas veces no tienes ni las palabras para decirlo, que quieres expresar algo que es, no sé, Sí. permeable, pero no entiendes, ¿no? El término y entonces pues claro, toda esta inexperiencia pues te va sumando nervio de no saber cómo, cómo hablarlo o Sí, cómo cómo se decirlo. dicen. Sí, y es que también, o sea, pensando o bueno, reflexionando hacia ese lugar, creo que también la experiencia de ir pasando estas entregas, pues va afinando un poquito este caos, ¿no? Que a veces puede traer eh, de tiempo, ¿no? O de esta como, como angustia, ¿no? Desorganización. Ajá, o desorganización que te da, que se vuelve angustia o que se vuelve ansiedad porque pues hay mucho dentro de esto, ¿no? Ya sea que procrastines un poco, ¿no? Que de Sí, pronto sea como esta parte del, no, pues es que tengo otras materias o tengo otras cosas y a veces vas procrastinando o que muchas veces también eso es lo que siento, que las entregas se pueden volver más fáciles pero por la experiencia que te da el aprender a organizar esas entregas, ¿no? O sea, como que siento que eso a mí me ayudó mucho a reducir el estrés que antes podía sentir. Que claro que también, digo, repitiendo esto, pues ya tienes un mayor lenguaje, ¿no? Ya vas como avanzando en esta parte del, ya lo sé explicar mejor, ya estoy perdiendo el nervio, ya, pero el caos del tiempo creo que es bien raro, como que es muy difícil de acostumbrarte a esa como ¿no? Como que lo que haces antes de ir a la entrega. Y creo que organizar el tiempo sí es muy importante irlo aprendiendo porque eso a mí me ayudó mucho a llegar ya a la entrega mucho más tranquila, pero pues eso lo aprendes pues a lo largo sí, de la carrera y hay momentos en los que también el tiempo, por más que quieras, sí, no te te da. gana. Sí, pues es que creo que tiene que ver un poco con, bueno, yo lo vería de dos maneras, ¿no? Una es cuando tienes estas repentinas que les llaman, en las Sí, que pues sí de un día o 2 días para otro te piden traer muchísimas cosas de un proyecto y que pues sí te agarra de la nada de sorpresa, que tienes que llevar muchísimas cosas, renders, planos, maqueta, de un día para otro pues sí se vuelve una carga de trabajo muy intensa o bien siento también que tiene que ver muchas veces con la forma en la que a veces uno se adapta a hacer los trabajos, ¿no? Hay personas que se les da muy bien dibujar, hay otras que se les da muy bien hacer maquetas o hacer modelado en 3D en la computadora. sí, Y creo que eso tiene que ver en cómo vas corrigiendo tu proyecto, ¿no? Hay veces que uno lo hace en planta y va corrigiendo la planta y va afinando el proyecto y cuando viene la entrega, pues te cuesta hacer lo demás que no hayas hecho, ¿no? sí, Los claro, cortes, sí, las fachadas. O al revés, no vienes haciendo una maqueta y le vienes moviendo, cortando, pegando. Y sí, de repente ahora haz los planos, haz los renders. Siento que por eso muchas veces viene ese caos, ¿no? Porque
no trabajamos de la misma forma. Ujú. Y Sí, yo recuerdo que tenía una planta increíble porque era donde corregía, sí, pero de pronto cuando ya tenía que haces las entregar fachadas, fachadas o cortes ya era un caos porque pues nunca afiné, ¿no? Y muchas veces los profesores pues también. sí, se Digo, lo concentran entiendo, mucho en pero algo. ajá, o sea, al mismo tiempo, pues voy a corregir lo que trajiste. Y si Sí, tú trajiste una planta, pues en la planta nos vamos a basar. Y sí, a veces te recordaban, ¿no? Como de acuérdate de la fachada, acuérdate de traer esto, pero había veces en las que sí es cierto. O sea, por eso a veces yo recuerdo que tenía plantas increíblemente bien. Y sí, cuando tenía que hacer algo más allá de eso, pues sí, ajá, entraba en el caos de no lo he empezado o no lo he hecho, que creo que también, bueno, o sea, no quiero ser muy repetitiva, pero creo que sí en esta parte de la experiencia que te va dando, pues sí vas haciendo más integral cada vez tu proyecto sí, sí, mientras avanzas sí, en pues la eso, carrera. ajá, como dices, lo vas aprendiendo Pero poco a bueno, poco. sí. Y es que, digo, yo pensando en esta parte también de trabajar bajo presión, que en la Ibero pues se les da muy bien eso, o sea, creo que también me reflexiono en qué tanto beneficia mi aprendizaje, ¿no? O sea, qué tanto de pronto me ayuda a que se me digas, una repetina y no, o sea, como que ya digo, yéndome a un lado más de reflexivo en cuanto a eso, o sea, creo que también muchas veces hay una carga invisible que tú mismo te pones, más lo que ellos, ¿no? De pronto es como, para mañana esto, y siento que tanto, porque entonces comienza el no como y no duermo ¿no? Y entonces por entregar y por algo que igual y ni siquiera era tan necesario, ¿no? O sea, yo me acuerdo de Sí, algunas repentinas en la Ibero que tú decías, pero ¿qué sentido tiene haber hecho todo esto? O sea, y todos llegábamos de que pues no había manera de que hubieras dormido. O sea, sí, para no. todos era difícil. Entonces creo que como que también siento que es complicado el que vas creando estos hábitos de pronto de dejar de hacer lo que te hace bien, ¿no? Para entregar. Y qué tanto también, pues eso me beneficia, ¿no? Qué tanto me ayuda, qué tanto aprendí de esa repentina, igual y nada, ¿no? O sea, como que, no sé, ahora lo pienso y es un poco como, pues si era, obviamente, digo, ahorita ya lo veo, no obviamente, sino ahorita ya lo veo como, ok, qué divertido, o qué gracioso, ¿no? O sea, ok, pero en ese momento, pues, del no dormir, el estar así, el Sí, vivir de esa manera, pues no, y te digo, a costo de qué, o sea, realmente me ayudó, realmente valía la pena, a veces siento que no tanto. es que Digo, en es caso de las raro. repentinas, porque las Ajá, entregas sí es otra cosa. sí, yo siento que, bueno, ya estando fuera de la escuela y haciendo, reflexionando, creo que las repentinas muchas veces sí ayudan en el sentido de, pues, ponerte a trabajar, ¿no? Muchas veces, Sí, no sé si sea de carreras a lo mejor muy creativas o en sí de la personalidad de cada quien, pero siento que cuando tú estás creando algo, le das muchas veces muchas vueltas a lo que estás haciendo y lo haces por ujú, aquí y, lo sí, haces, y no terminas de definir las cosas. Y creo que a veces siento que para eso eran las repentinas que nos dejaban. Era de ya mañana es que bueno, entregar claro, algo y tienes que definirlo y tienes que hacerlo y lo haces. sí, Y siento que eso ayuda sí. a dar, por eso son, pues sí, de cierta manera en un principio, para irte dando ese camino y esa dirección dentro de la clase. Sí, como que para ayudarte a tomar decisiones, ¿no? Ajá, Quizá sí, ya sí sobre que no el estés de trabajo. círculo y no ahora cuadrado y no ahora triángulo, no, elige uno Claro, y claro. trabajas en eso. ¿Verdad? No lo había pensado así. Pero sí siento que, creo que es en relación a lo que hablábamos el podcast anterior, que no ayuda que no sé ahora como sea, pero antes pues sí las clases eran muy dispersas y tenías que entregar a veces el mismo tipo de plano, pero para diferentes proyectos porque eran diferentes clases. Y eso hace que pues sí pierdas mucho el tiempo en estar haciendo dos planos, por decirlo, eléctricos, y uno es de una casa y el otro es de un museo, porque son proyectos diferentes Mm, cuando pues estás haciendo prácticamente o estás aplicando el mismo conocimiento, pero en la carga de trabajo pues sí te desequilibra mucho por entender que estar duplicando el trabajo de cierta manera y eso lleva a que pues sí tengamos, como dices, un gran desgaste. Y otra pues es que, pues sí, los primeros semestres se enfocan mucho
o en general depende del maestro, pero se enfocan mucho en la cantidad del trabajo, ¿no? Ujú. En el que más trae es el que Sí. mejor calificación va a tener, en vez de darle la oportunidad, bueno, más bien enfocarse en la calidad, ¿no? En qué también Ujú. está hecho tu plano, qué también está resuelto, Sí. porque pues de qué sirve que me traiga 50 planos, 100 planos, muchas veces ni lo revisaban, o sea, teníamos una clase de Ujú. Sí. construcción que era llevar plano tras plano tras plano, y de repente pues sí lo ojeaban y sí cumpliste, Ujú. pero ni siquiera saben si Sí. está bien hecho o no Y está bien luego hecho. aparte en un 90 por 60, ¿te Ajá, acuerdas? Que sí, era sí, los imprimir, formatos plotear, plotear, gigantes. plotear. Entonces, pues eso es lo que a veces siento que sí debería de cambiar un poco en enfocarse en la calidad más Ujú. allá de que nos exijan. Y lo vivimos una Sí. vez, es una anécdota que tenemos en una de estas materias que decíamos de proyectos. Nosotros ya era casi en los últimos semestres, creo que en el octavo semestre o séptimo semestre de la carrera que estábamos viendo un proyecto, hicimos unas láminas, pidieron dos láminas, dieron el formato, dieron las especificaciones que tenía que tener la lámina, no más y no menos. Y otro equipo llevó otras dos láminas con puros renders, con puras imágenes para completar dos láminas que no eran necesarias y que no se les había pedido y ganaron ellos. Y más allá del enojo o de lo que se me hace injusto, pues sí es ver ya desde tiempo después, pues ver es que lo que estamos hablando ahorita, que les dan más prioridad a llevar más, porque nos lo dijo el profesor, ¿sabes? Sí. Uno de los profesores. Yo voté por ustedes porque se ve mejor, porque está mejor organizada su lámina, porque tiene lo que les pedimos, pero los otros dos profesores, pues su voto fue para los demás. Entonces, pues sí ves que, pues si te pones realmente, eh, pues sí, alineado a lo que están diciendo, pues no tiene sentido traer esas dos láminas. ¿Para qué? Si todo se puede Ujú. explicar Sí. en una, Sí. que también siento que eso es lo que a veces nos confundía mucho, ¿no? En este caso o en los casos de las materias que sí te daban lineamientos, bueno, lo tenías más claro, pero muchas veces era, le preguntabas, ¿cuáles los límites de la entrega o qué es lo que tenemos que traer para la entrega? Pues lo que da a entender su proyecto. Y Ujú. eso es tan suelto, tan, pues sí, de que dices, pues yo no sé si tres cortes y dos Ujú. fachadas Sí. o ciertas cosas se den a entender. Muchas Ujú. veces eso es lo que hace que te preocupes y que empieces a generar de más cuando Sí. pues estás bien con tal vez 10 planos, dos renders y tu maqueta. Empiezas Ujú. a ponerte tú mismo esa presión que decías. Sí, y es que justo, pues sí, más allá de lo que es justo, no, ¿no? O de que si tu proyecto es mejor que el de alguien más, sino simplemente que en las entregas muchas veces cada quien entiende lo que puede. Ujú. Y entonces te das cuenta que tú que llegaste con los lineamientos y de que no se podía hacer esto y esto y esto, y el otro sí lo hizo y lo hizo diferente y se ve bien y entiende su proyecto y entonces es como un poco rara esta ambigüedad entre lo que yo entendí y lo que él entendió y también que el profesor haga justicia en eso, porque Sí, muchas veces, bueno, siga lo que él mismo estipuló, que muchas veces también sí nos pasó, que era sí. como de no, ustedes no trajeron algo que no se les pidió, no se los voy a contar, déjenlo allá. Y entonces era como No, o te hacía difícil. daño. No, yo Ajá, me sí. acordaba de ciertas entregas que no nos pedían renders, a lo mejor un poco antes de la mitad de la carrera, no te pedían renders y hay personas que pues sí, ya tomaban Claro, clases ya o sabían. cursos y medio que Sí, intentaban hacerlo y perjudicaba más de lo que les ayudaba, sí, porque pues sí, sí, a veces entender que la forma en la que expresas tu proyecto tiene un gran peso y puede favorecerte o puede dañarte en tu calificación, que digo, bueno, es sí. una calificación. Pero pues también siento que eso tiene que ver mucho con la forma en la que, pues sí, en ciertas materias nos desarrollamos en equipo, ¿no? Que hay veces Ujú. que no te da tiempo, el uno quiere hacer otra cosa, otro quiere imponer sus ideas Sí. y eso lo vuelve más complejo. Sí, es que digo, está lo divertido de también escuchar las ideas de otros y de ser participativo y ser abierto, ¿no? Y, y lograr algo como equipo, ¿no? Pero creo que también, pues sí, lo difícil se vuelve cuando tienes que cargar con ese equipo, ¿no? Que Sí. también, digo, a todos supongo que nos ha pasado estar de ese lado del no hace nada, del no viene, del no explica, pero y entonces como que creo que también
pues sí es lo que te va haciendo que poco a poco como bueno, a mí, en mi caso, cerrarme a esto de trabajar en equipo, ¿no? Sí. Casi siempre decidía estar sola o simplemente si tenía un equipo, pues yo me adaptaba lo más que podía, pero pues siempre a veces terminas cargando, ¿no? Con el trabajo de otros. Pero creo que también la parte pues divertida o verlo desde un buen lugar pues también es como esta eh, ya parte del final, ¿no? De cuando ya estamos todos afuera del salón esperando ahí sentados o ya fuiste a comer o ya pues tenemos siempre estás platicando como de a ti cómo te fue, qué hiciste, qué te faltó, siempre estamos como que en esa, siempre eso me gustaba mucho de la dinámica. Sí. De las entregas también, ¿no? Que puedes ver que no te sientes solo, ¿no? Que estás con otras personas que pasaron lo mismo, sí, que no durmieron. Se sentía como que si se acabara toda esa competencia y ahora todos estamos como al mismo nivel. Sí. Y es que sí era lo que queríamos también para ir cerrando el tema, hablar como del qué pasa después, ¿no? Porque creo que es no sé cómo llamarlo, pero una sensación o algo que te sucede de después de la entrega, ¿no? Como que se va toda esa ansiedad, como que toda esa presión y te quedas como con un vacío extraño que no sabes cómo llenar. Si sientes que tienes demasiado tiempo ahora para hacer muchas cosas, pues sí, yo creo porque vienes de esta rutina, ¿no? Que vas haciendo y vas planeando toda la clase, ¿no? Y cómo vas a entregar y qué estás haciendo y las correcciones. Y al final pues sí empiezas a acercarte a la entrega y empiezas a tener esta presión de hacer y de repente nada, ya entregaste, ya te fue bien o mal, como sea, acabaste la entrega y pues sí se siente esta como conmoción rara de ¿y ahora qué, no? ¿Ahora qué hago? Ya es vacaciones. Sí, porque yo recuerdo que hasta para mí era difícil dormir otra vez, o sea, tener este horario de dormirme a una hora razonable y despertarme a una hora también razonable, o bueno, para mí era complicado. Entonces, pues sí, digo, no sé si a alguien más le suceda, que nos pueda platicar un poco de su experiencia, pero sí es algo que hemos comentado mucho, ¿no? Cómo nos hemos sentido a lo largo de lo que es pues una entrega en sí, ¿no? Todo lo que te va sucediendo, las emociones que vas involucrando y creo que también esas emociones van cambiando en la carrera, ¿no? Creo que mientras más avanzas como que hay un poquito más de tranquilidad porque empiezas a como que encontrarle el ritmo a ese tipo de cosas. Creo que, bueno, en mi caso me gustaría terminar con esta parte en la que siento que las entregas sí nos enseñan mucho pues de lo que somos capaces y esta parte resiliente de nosotros, pero también creo que hay mucho que debemos de pensar, o bueno, por lo menos en mi caso siento que me hubiese ayudado un poco más porque esta parte de entregar un proyecto, de pronto creo que vas formando hábitos en la carrera que sin darte cuenta se vuelven hábitos profesionales en tu vida. Me di cuenta que había mucho que corregir en cuanto a ese tipo de hábitos que había creado, pero creo que también es normal y al final pues sí es como irte dando cuenta poco a poco en tu vida profesional también, pues que va siendo mejor, ¿no? Porque pues también en esa época pues es muy fácil simplemente desvelarte, dejar de comer y sacrificar tiempo y cosas de bueno, sí, y tu vida en sí, ¿no? De los errores que cometes por lo mismo que vas fluyendo con la misma carrera y las materias, te vas acostumbrando a ciertas cosas que no son tan saludables. Y creo que también la parte en la que ahora me doy cuenta que justo como que yo tenía este peso de creer y que ahora ya me doy cuenta que no era así, que es como que ninguna entrega define tu valor, ¿no? Como arquitecto, porque a veces creo que también se siente como si también te estuvieran juzgando, ¿no? Otra vez como a ti y esta parte en la que pues sí yo no tenía nada claro esta línea entre la división entre yo y mi trabajo, ¿no? En ese momento era como mi trabajo soy yo
y era difícil esa parte, pero creo que sí lo divertido también es, bueno, lo que pienso que quizá me faltó fue disfrutar. Y creo que también eso, pues sí, los que están pasando por eso les recomiendo mucho que lo disfruten, que traten de que a pesar de que, claro que se vuelve complicado con todo lo que ya hablamos y todo el peso de lo de lo que ya mencionamos, pues sí creo que darte el tiempo de disfrutarlo de tu trabajo también es importante y te ayuda como a la larga a reconocerte esos avances. Sí, yo creo que hablando sobre eso, creo que también me gustaría agregar que muchas veces no importa tanto la calificación, importa más el aprendizaje que realmente un número que te dan. Creo que, pues sí, aquí estando ya del otro lado, aquí afuera, hay veces que, pues sí, lo más importante es saber hacer las cosas que si sacaste un 10 o sacaste un 8. Y pues creo que para terminar, pues sí, un consejo que podríamos darles de todo lo que hemos hablado es que pues se organicen un poco mejor, que hay cosas que parece que no son tan importantes, pero al final te toman tiempo y creo que eso es lo que muchas veces te lleva a andar a las prisas, ¿no? Ya sea sacar la calidad de las líneas de los planos, en nuestro caso que somos arquitectos, o alguna impresión o algún formato que lo vas postergando y vas dejando, ay, al rato lo acomodo, ay, al rato lo hago. Y eso al final, cuando ya estás a las prisas, te toma mucho tiempo. Entonces, algo que a nosotros nos llegó a funcionar más en los últimos años de la carrera es desde un inicio ir trabajando en esas pequeñas cosas que a lo mejor en un inicio no son gran o gran tienen gran peso en la carga de trabajo, pero créannos que al final sí ayuda mucho y te quita mucho esta parte, pues sí, de desviarte en lo que a veces importa más de tu proyecto. Pero bueno, pues hasta aquí terminamos este episodio. Nos gustaría escuchar también sus anécdotas, si alguien está pasando por lo mismo, que quiera algún consejo, que le haya servido algo, o simplemente que se haya entretenido con este episodio. Escríbanos a nuestras redes sociales. Que estamos como fuera de plano en cualquier, en Instagram y en TikTok y en Facebook. Así que pues nos pueden buscar en cualquiera. Y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos. Bye.